está llamando a marchar, que el Señor te está mandando a tomar las almas espirituales. Y bendito sea el Señor que nos da esa bendición y a mí el privilegio de poderte compartir de lo que por gracia he recibido de Dios en esta mañana. Así que quiero compartir contigo una de las armas poderosas dentro de este campo de batalla que el Señor le ha entregado a la iglesia y que muchas veces descuidamos y que está en desuso. ¿Por qué en desuso? Bueno, porque hay mucha queja. Uno de los argumentos que el enemigo, utilizando la Biblia, ¿verdad? En Isaías, uno de los argumentos bien fuertes que ha levantado el enemigo para que la iglesia no use esta arma letal y poderosa es que Isaías dice que el ayuno, que más bien que el ayuno que le cogió, ¿verdad? O sea, no quiero sacrificio, sino obediencia. Mucha gente dan por sentado que Dios especificó allí que Dios no quiere que ayunemos, que el ayuno es algo que pues mucha gente, si tú te fijas hoy en día, las plataformas están plagadas de ayunos para mejorar la salud y además de eso, de que la iglesia muchas veces pierde de vista que las armas, dice la palabra en segunda de Corintios 10:3-5, que las armas, pues andamos, pues aunque andamos en este estuche carnal, lo estoy poniendo, ¿verdad? Parafraseando, no militamos. Vea que estamos militantes, somos soldados en el campo militar del reino de Dios. No militamos según este estuche carnal que es cómodo. Mira, esta carne es comodita. Esta carne, lo que le gusta, yo tengo la que era mi pastora, Ramonita, decía, bueno, hermano, a esta carne lo que le gusta engorda o es pecado. Punto. Ella es cómoda, le gusta la gratificación. Pero sin embargo, aquí dice que nuestras almas militantes no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción. Apunte allí la palabra destrucción de fortalezas, derribando. ¿Qué vamos a derribar? Argumentos. La mente está llena de argumentos y el enemigo va a utilizar exactamente a veces hasta la misma Biblia para sacar de contexto una verdad que tú necesitas practicar porque es lo que te va a dimensionar a una unción de conquista demoledora a través de la intercesión. Porque la oración eficaz es la que tú oras cuando estás en el Espíritu. Y nosotros vamos transicionando. Nosotros vamos de la oración a la intercesión y de la intercesión a la intercesión profética, que es orando en base a la escritura, porque la palabra de Dios es, le voy a decir lo que es la palabra de Dios, es la constitución del reino judicial del cielo, porque si usted se fija, todas nuestras naciones tienen constituciones y leyes, pero el reino de Dios tiene una gran constitución que se llama la palabra de Dios. La palabra de Dios está plagada, llena, hermano, de leyes justas para que nosotros podamos orar con sabiduría y poder entrar en unas dimensiones eternas donde se supone que nosotros militamos porque usted es del reino de Dios y usted y yo tenemos esas armas que podemos utilizar que el mundo no conoce, que el diablo sí conoce, pero que quiere que usted ignore. Así que en esta mañana entienda que allí esa arma de tu milicia es poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas. Y las primeras fortalezas que Dios quiere derribar son las argumentativas que están en la cabeza. Nosotros tenemos un argumento para todo, para no hacer las cosas correctas, para evadir lo que el reino nos está diciendo que tenemos que hacer. A veces estamos llenos de plagados de problemas, de situaciones, oramos, pero no nos damos cuenta que somos ineficaces en la oración porque nos falta dimensionarnos en el espíritu. Para poder dimensionar hay que matar la carne, hermano. Hay que matarla. Ella no le gusta que nosotros la sometamos al espíritu. A ella no le gusta que nosotros la llevemos al asador del espíritu, que es en la presencia de Dios. Mire, matando esas cosas, las ansiedades, las angustias, hay un montón de cosas que se van cuando nosotros nos metemos en ayuno y oración, porque es un alma que está vigente.
Y le voy a decir más, está de moda. Es increíblemente cómo es posible que usted va a ver que hoy en día han descubierto que el ayuno es parte riguroso de nuestro diario vivir para la salubridad del cuerpo, para sanar el cuerpo. Si usted tiene alta presión, le van a decir, mire, ayune, baje la sal y usted verá cómo esa presión arterial se le va a regular. A la gente que tiene diabetes los están mandando a ayunar, contrario a antes. Eso es impresionante porque es un arma bíblica, hermano. Es un arma bíblica. Pero déjeme decirle que es necesario que oremos y busquemos la instrucción de Dios para poder aprovechar esta poderosa arma letal contra las tinieblas. Hoy en día, el enemigo sabe eso. Los musulmanes ayunan, utilizan el Ramadán. Su fuerza está en su ayuno diabólico. El budismo, todas las religiones orientales, mire, practican el ayuno, conocen el arma que es, las tinieblas lo saben. Pero sin embargo, el enemigo es experto llevando a la iglesia a la gula, a la ansiedad. Ay, no ayunes, estás cansado, es que te da dolor de cabeza. Mire, cuando vamos a ayunar, lo primero que se dispara es, ay, Dios mío, y cuando me dé hambre, ¿qué voy a hacer? Es lo primero. Empieza una batalla mental. Esa es la fortaleza primera que hay que romper. ¿Y cómo? Con la palabra. Así como usted necesita orar, alabar, adorar al Señor, usted tiene que entender que esa es parte de las armas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Adorar a Dios es un proceso espiritual, porque necesitamos entrar en la presencia de Dios a adorar, orar, interceder proféticamente. Son armas letales contra las tinieblas, pero necesitamos entender que para que eso sea dimensionado a una dimensión espiritual necesitamos conquistar una vida en ayuno y oración. Ahora vamos a ver lo que dice aquí. Dice en Marcos 9, 26, 29, dice que, y cuando Jesús vio la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando, sacudiéndolo con violencia, salió de él, se quedó como muerto, de modo que muchos decían, este está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y le levantó. Cuando él entró en la casa, vea lo que pasó aquí en esta situación de liberación. Primero, en Marcos 9, 26, 29, anteriormente a eso, ellos trataron de echar el espíritu inmundo afuera, pero no pudieron. No pudieron. Eran los discípulos, pero no pudieron. Y aquí los discípulos cuando se acercan a Jesús le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Hermano, ¿por qué muchas veces no podemos sanar, no podemos liberar a muchos? Esta es la respuesta. Y Jesús le dijo, porque este género de espíritus con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hermano, esto es parte fundamental del ministerio de la iglesia. Escuche, es para la iglesia. Escucho a muchas personas que me dicen, ah, no, pero eso es para gente de guerra, eso es para gente de intercesión. No, hermano, eso es para la iglesia. Si usted vino a Cristo, usted es iglesia. Esto es una arma poderosa para usted, porque en su casa hay batallas que usted tiene que ganar. Y el ayuno y la oración va a ser vital para que usted pueda conquistar eso que usted necesita implementar, que desconoce que se lo va a revelar el Espíritu a través del ayuno y a través de la oración. Entonces, a veces pareciera que fracasamos, ¿verdad? Muchas veces porque no vemos la respuesta. Pero el ayuno, cuando lo aplicamos con intercesión, usted va a ver que esas dos cosas se van a fusionar y va a provocar un rompimiento del espíritu religioso, que es lo que nos impide en la transición. Si algo la iglesia necesita despojarse, es del espíritu de la tradición, de la religión. Son dos cosas que nos están robando el crecimiento espiritual para dimensionarnos en una vida enriquecedora en una oración espiritual, hermano. A veces nuestras oraciones son
repetitivas, argumentativas. Venimos delante del Señor con argumentos vanos, venimos delante del Señor a pedir cosas sin conocer la profundidad espiritual de la situación. Por eso es importante depurarnos, limpiarnos. Y una de las cosas que el ayuno va a ayudarnos a nosotros es a bajar el poder del alma. El poder del alma, porque el alma se tiene que aquietar cuando la carne comienza a entrar en ese proceso de vamos a acomodarte, vamos que tú no gobiernas, vamos que tú te tienes que alinear, tú te tienes que aquietar, vamos, te voy a someter a un rigor. No es porque yo voy a dominar a Dios o lo voy a gobernar o le voy a decir a Dios qué tiene que hacer. No, el ayuno no es para decirle a Dios qué tiene que hacer, el ayuno es para que yo entre en unos procesos de alineamiento con el Espíritu Santo. El ayuno va a traer limpieza a mis filtros espirituales. El ayuno, y vamos a verlo, ¿verdad? Por algunos ejemplos bíblicos que necesitamos. Ahora bien, vamos a ver que en el mundo, usted va a ver que tenemos muchas denominaciones, ¿verdad? Que te hablan del ayuno y bueno, yo, por lo menos yo, cuando me estaba entrenando en la guerra espiritual tiene mucho armamento como la adoración, la alabanza, la exaltación, requiere demasiado de conocimiento de la palabra, por eso hay que meterse en la palabra. Pero cuando yo estaba en ese entrenamiento, yo escuchaba a mucha gente que argumentaba, ¿verdad? Pues yo me metí en ayuno y me decían, pero Zulma, pero es que ayunar, que mira, que eso, Dios no quiere el sacrificio. Vuelvo y le digo, lo llevo a Isaías, yo le decía, oye, pero no me lo saque de contexto. Vete a Isaías y léelo completo antes de que estés argumentando que Dios no quiere sacrificio, porque el problema es la religiosidad. Esta gente ayunaba por un motivo del corazón y de orgullo, pero en nada agradaba a Dios primero porque no cumplían con los mandamientos y pretendían ayunar para ser escuchados con un espíritu religioso. Dios no va a aceptar ningún tipo de ayuno si nosotros no morimos y dejamos el orgullo a un lado. Quien necesita el ayuno soy yo. Yo necesito someterme, yo necesito limpiarme. Nosotros necesitamos limpiar los filtros de los argumentos. Tenemos demasiado conocimiento y mucha mezcla de humanismo con Biblia. Tenemos mucha mezcla de psicología con Biblia. Tenemos demasiado de mucha mezcla y el ayuno, cuando te metes en el espíritu, va a desatar en tu vida espiritual un mover de discernimiento donde te va a llevar a entender qué es del espíritu y qué no lo es. Cuando estás en el espíritu, inmediatamente se dispara el mover del discernimiento de espíritu y tú dices, espérate que esto no es bíblico, esto es más conocimiento, pero realmente esto es bueno, pero no es tan bueno, porque no está en la palabra. Yo tengo que ver, porque siempre lo bueno va a ser enemigo de lo mejor y lo mejor te lo va a dar la revelación. Por eso tenemos que ayunar. Y el arma que Dios te está diciendo en esta mañana, tienes que activar el ayuno para dimensionarte en una oración poderosa. La tenemos que activar y yo oro y declaro que en el nombre de Jesús, que venga el espíritu de gracia y revelación a través de esta palabra que estoy impartiendo en esta mañana, a traer, Señor, una convicción en el espíritu del que requerimiento de tu espíritu en esta hora es entrar en tiempos de ayuno para traer limpieza a nuestros filtros emocionales, espirituales, para que podamos discernir lo que es del alma y para que podamos discernir lo que es del espíritu, para que podamos discernir que es un invento, que es un deseo versus la revelación tuya, en el nombre poderoso de Jesús. Así que quiero traer, ¿verdad? La definición de qué es entonces ayunar. Bueno, simple y sencillamente en nuestro lenguaje moderno, esto significa no ingerir ningún tipo de alimento para nuestro cuerpo por un intervalo de tiempo determinado. Si solamente se deja de comer algunos alimentos o se suspenden algunas comidas del día. Este ayuno va a ser un ayuno parcial y aunque el agua no corta el ayuno, pues no provee nutrientes al cuerpo, sino solo sirve de un vehículo para transporte de los mismos por el organismo. El no tomar el agua mientras se ayuna hace que el ayuno sea total y de mayor beneficio
para el espíritu. ¿Cómo lo vamos a sustentar? Bueno, vaya al libro de Esther. Esther estaba en un momento crítico. Su pueblo iba a ser destruido. El decreto, y es lo mismo de hoy. El espíritu de Amalek se ha levantado contra nuestras generaciones. El espíritu de Amalek está donde quiera moviéndose para traer destrucción. Ahora mismo usted está viendo que en su nación ocurrió esa destrucción total, donde tantas personas perdieron vidas valiosas. Estamos viendo cómo el espíritu de Amalek está entrando, buscando cómo llevarse personas de manera continua. Está apuntando a tus hijos, está apuntando a la descendencia de los justos. Y a veces estamos en una batalla por nuestros hijos, por nuestros nietos, que es una batalla que si usted no le pide, Dios, dame sabiduría para pelear esto en el espíritu, porque no es argumentativa, no es metiéndote a pelear con ellos, no es metiéndote a insultarlos por lo que están haciendo, por la vida reprobada que llevan, que no le gusta a usted. Lo único que usted tiene que hacer es meterse con Dios, ayunar y decirle, Dios, yo me voy a meter en este ayuno como se metió Esther. Esther vio que Mardoqueo le dijo, mira, Dios te preparó, ahora podemos entender el propósito de tu vida. Dios te preparó para llegar al reino. Dios te hizo reina no por tu belleza. Dios no te dio esa belleza para que tú te metieras allí al reino. Para esta hora tú has llegado al reino, pero si no haces nada, Jehová va a abrir una puerta de liberación. Escuche, porque la puerta de liberación siempre Jehová la tiene abierta. Y si usted no se pone a la brecha, Dios levantará otro. Pero siempre Dios esperará que nosotros hagamos nuestra asignación. Cuando el enemigo ha apuntado la destrucción de nuestra descendencia, hermano, el ayuno de oración es eficaz. Nunca me olvidaré cuando yo estaba en el mundo, que me fui al mundo, que estaba en droga, que estaba perdida. Mira, hermano, mi mamá era una mujer de fe, una mujer de oración. Mi mamá ni sabía en qué yo andaba metida. Ella no lo sabía, pero cuando se metió a ayunar, porque Dios le dijo, tu hija está perdida, porque Dios habla. Cuando ella oraba por mí, el Señor le dijo, tu hija anda por mal camino. Métete en ayuno y oración por ella. ¿Y sabe lo que ella hizo? Se metió a un monte de oración, aquí le llaman el monte Oreb, que se fue 40 días a orar y le dijo a mi papá, me voy, porque mi hija está perdida. Me tengo que meter 40 días a pelear porque el propósito y el plan de Dios sobre la vida de mi hija se tiene que cumplir. Y ella se metió allí 40 días en ayuno y oración, hermano. En ayuno y oración, clamando lo que dice la palabra, orando la palabra. Tú diste, yo no di a luz viento ni tempestad. Esta hija mía que yo parí no fue para que el diablo la destruya en el mundo. Así que yo la reclamo, yo la traigo. En el mundo espiritual se rompe la cadena. Diablo, tú la tienes que soltar. ¿Y sabe qué? Me tuvo que soltar. Y el Señor vio que ella estaba determinada, como esa mujer que cruzó la serofinicia, que llegó a Cristo con un espíritu religioso que Dios no aceptó, hasta que ella dijo, Señor, solo tú puedes liberar a mi hija. Si eso fue la mujer serofenicia, imagínate usted. Si usted se mete en ayuno y oración por su descendencia, créame que hay cosas que nosotros vamos a tener que parir en el espíritu. Y créame que el arma letal que el enemigo odia es el ayuno. Por eso, cuando te metes a ayunar, te da dolor de cabeza, te da náusea, a los cafeteros, ay, rapidito nos huele el café de todos lados. Inmediatamente empieza la gente a cocinar lo que nos gusta. Te llaman, mira, cociné esto, te voy a llevar. Y aparece de todo ese día. Pues déjame decirte que estás por buen camino. Cuando tú veas que eso pasa en este ayuno, oye, no veas a la persona, entiende que las tinieblas no están de acuerdo con lo que estás haciendo y que simple y sencillamente estás siendo efectivo en esa estrategia que estás implementando para orar por lo que Dios está poniendo en tu corazón. Así que el ayuno es abstinencia de comida. ¿Y por qué ayunamos? Bueno, Jesús lo pidió y mandó para la iglesia que aquellos que lo harían, a diferencia de las prácticas de los fariseos, que son motivados, ¿verdad? Por orgullo, pero la iglesia que lo hace motivado por el amor, por las almas, ¿verdad? Que están perdidas.
en Marcos 2, 18 al 20, y los discípulos de Juan y de los fariseos ayunaban. Escuche, y le dijeron a Jesús, porque los discípulos de Juan y los de fariseos ayunan y los tuyos no. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? La presencia de Jesús con ellos en ese momento no ameritaba que ellos entraran en ayuno. Ellos estaban en un entrenamiento. Jesús ya había ido los 40 días al monte. Ya él había hecho la asignación. De hecho, cuando usted ve, Jesús a los 30 años toma el ministerio, pero antes de tomar el ministerio, él no se fue a tomar un ministerio si no se metió los 40 días de ayuno. O sea, había que matar algo. Él tenía que matar la carne. Él sabía que esta carne era peligrosa. Él sabía que la carne era un problema. Así que él la sometió a obediencia. Y cuando usted va allí y lee, dice que Jesús entró con una unción a ayunar, pero luego de los 40 días estaba lleno de poder y autoridad. Así que no es lo mismo entrar en unción que salir con poder. No es lo mismo. Así que denme un segundito que tengo aquí a mi hija. Con gemidos de parto. Yo era literalmente como Rebeca cuando tenía aquellos dos gemelos en la barriga que decía, ¿para qué quiero la niña, Señor? Y hasta que Dios le habló y le dijo, mira, es que tienes dos naciones adentro. Yo estaba en ese gemido. Si algo la iglesia necesita es entrar en esos gemidos de parto, y el ayuno es parte del proceso, hermano. Usted no puede decirme a mí que usted quiere ver la gloria sin pagar un precio. Jesús dijo claramente, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tenemos lucha. Parte del proceso de la iglesia van a ser las pruebas. Nosotros vamos a seguir siendo probados hasta que Cristo venga. Las pruebas te van a llevar a dimensionarte en una dimensión de gloria. Tú decides si te quedas llorando, gimiendo, entristecido y empobrecido emocional y espiritualmente en depresión, o tú decides conquistar una dimensión de gloria, de potencia, de poder y autoridad que está allí porque ya Jesús te allanó el camino. Fíjate que Jesús le dijo claramente, ellos están en aprendizaje, ellos andan conmigo. Pero dice allí claramente, dice, entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Así que eso lo va a usted ver en el libro de los Hechos. Usted va a ver inmediatamente ese cumplimiento a partir del libro de los Hechos, en la vida de los apóstoles, cómo tuvieron que empezar a ayunar y a gemir porque comenzaron a ser perseguidos. Usted va a ver en la historia de Pablo, de Pedro, de Santiago, una vida devota en ayuno y oración, porque ya el esposo no estaba con ellos el espíritu de poder, el Espíritu Santo, pero para poder conquistar esa vida en el espíritu se necesitaba estar en ayuno, en oración, en la práctica de lo que es el evangelio, hermano. El evangelio es poder. Pero para desatar el poder en nuestra vida, necesitamos utilizar las armas poderosas en Dios que no son carnales, son herramientas y armas espirituales. Así que vamos a ver el ayuno del Señor cuando Jesús mismo comenzó su ministerio, que ayunó. Usted va a ver que eso es parte. Comenzamos un ministerio, bueno, hay que empezar a ayunar. Hay que empezar a orar, necesitamos la dirección de Dios. Usted puede ser lo más sabio y lo más inteligente del mundo, pero en el reino no se puede ir con sabiduría ni inteligencia humana. Eso la Biblia dice claramente que es diabólica, hermano. Necesitamos la sabiduría del cielo. Necesitamos lo que dice Isaías 11, 1 y 2, que el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de temor, de poder venga sobre nosotros. Si ese Espíritu Santo no se dimensiona en nosotros, ¿cómo vamos a vivir una vida militante del reino de Dios? El reino de Dios es real. A veces la gente no entiende que está aquí, pero no es de aquí, pero se comporta como la gente carnal. Necesitamos transicionar a una vida espiritual que se conquista con armas espirituales, no con armas carnales. Así que es importante que entendamos. Dice la palabra, ¿por qué ayunamos?
Bueno, ayunamos para recibir sabiduría. Daniel 10, 1 al 21, usted va a ver que él comenzó a orar, pero no recibió respuesta. No obstante, la Biblia dice que de inmediato el ángel se movió a contestarle, pero comenzó a tener una oposición. Hermano, hay respuestas que usted no ha recibido, que usted tiene que persistir ahí. Usted tiene que meterse como Daniel. Espérate que yo voy a insistir hasta que Dios me hable, hasta que Dios me revele. Daniel se metió el primer día, el segundo día, el tercer día, y el ángel estaba en la dimensión del mundo espiritual en guerra contra un espíritu de Grecia. Así que la guerra era intensa, era fuerte, pero Daniel no desistió. Siguió, dice que se abstuvo de manjares deleitosos, dejó lo que esta carne le gusta y se metió en esos días en abstinencia de lo que le gustaba la carne, lo que disfrutaba la carne. Solamente se fue por cosas generales y se metió a orar. Señor, respóndeme. Jerusalén, es el tiempo de que el pueblo vuelva a su tierra. Señor, ¿cuál es la instrucción? ¿Cuál es la dirección? ¿Cómo lo vamos a hacer? Usted tiene un montón de preguntas, hermano, pero no van a ser respondidas con su alma, con argumento. Necesitamos meternos en la práctica del Espíritu para poder recibir respuesta. Y dice la palabra que el ángel llegó y le dijo, óyeme, Daniel, espérate. Inmediatamente tú abriste tu boca, yo fui enviado, pero hubo oposición, Oye, casi que le dice, pero gracias a Dios que persististe 21 días, que pude bajar y encontrarte en la posición para recibir la respuesta. Hermano, tenemos que estar posicionados para recibir la respuesta. Tenemos que estar en humillado, tenemos que estar en insistencia. Si no somos insistentes y persistentes en la oración y en el ayuno, hermano, el enemigo se ha dimenciado demasiado muchas veces en nuestros asuntos porque nos falta meternos en una vida piadosa llena del Espíritu. ¿Por qué también ayunamos? Bueno, para recibir revelación también usted lo va a ver en Daniel. Segunda de Crónicas 20, 1 al 15, nos habla de la historia del rey Josafat. Josafat escucha de inmediato que viene destrucción. No es lo mismo que está pasando con nuestras naciones. Usted no está escuchando la destrucción de sus jóvenes, cómo se están matando en la calle, como un espíritu de irresponsabilidad e ignorancia los lleva. Allá en tu país se matan los niños en las pasolas, en las motoritas. Yo, honestamente, cuando yo veo un mover de muerte de esa forma que es continuo, yo tengo que hacer un alto. Y yo tengo que pararme a la brecha y decir, no, 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 esto se tiene que detener. Señor, desata un espíritu de sabiduría sobre estos niños. Que vean a través de la experiencia de otros que tienen que detenerse, que no pueden andar en la calle de esta manera. Señor, un espíritu de sabiduría sobre nuestra juventud. Entonces, eso lo hace la iglesia, que se mete a la brecha, que no ignora un problema social. Usted sabe cuáles son los problemas sociales. Yo conozco los míos aquí en mi país. Anoche estaba en una reunión y en la reunión de la coalición de intercesores, yo estaba trayéndole a ellos la información, porque si algo tiene que tener un intercesor es saber cuál es el problema social que hay que atacar en la oración. Y una de las raíces bien fuertes que se está levantando en Puerto Rico es el comunismo. Y le trae a colación, mire, ¿dónde son las fuentes donde se está generando esto? En la juventud, en las universidades. Necesitamos cubrir a nuestros jóvenes en la universidad. Tenemos que levantar en la brecha, tenemos que cerrar esa brecha que se ha abierto con oración, con la palabra. Vamos a intervenir, vamos a orar y ayunar por esto para que se cierre esa puerta, porque solo Dios sabe cuál es el propósito y el plan con Puerto Rico, que lo sabemos cuando estamos en la presencia. Porque, ¿verdad? Dios revela, como le reveló a Abraham, le voy a esconder a mi amigo Abraham lo que he de hacer con lo que va a ocurrir con Sodoma y Gomorra. Así que, bien importante que la intención de Dios es comunicarse, pero nosotros necesitamos limpiar los filtros para poder escuchar su voz. Josafat se dio cuenta que venía la destrucción y se dio cuenta que él era rey, era un monarca, tenía potencia, pero ahí mismo no había forma.
ya no tenía nada que hacer. Él tenía poder, pero en ese momento su poder no iba a funcionar porque estaba siendo asediado por 3 naciones, estaba siendo rodeado. Y cuando usted es asediado, es rodeado, solamente tiene que venir la potencia del Espíritu de Dios y lo único que sirve ahí es humillarse. La Biblia dice que Josafat se metió en la presencia, se quebrantó. Digo, oye, Señor, no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. A ti volvemos nuestros ojos y dice la palabra que inmediatamente Dios se le aparece a este monarca a través del profeta y le dice, oye, te he escuchado, no hay nada que tú puedas hacer, solamente levanta la oración, que el pueblo se ayune, llamó al pueblo ayuno, a oración, a marchar, que se pusiera ropa de milicia mientras Jehová peleaba la guerra para el pueblo. Así que esto es parte del armamento militar que es riguroso, que es necesario que implementemos en nuestra vida de intercesión, porque es un arma letal que el diablo odia y que necesitamos implementar en nuestra vida espiritual. Semilla, yo sé que ellas son buena tierra y que esta semilla germinará, explotará y dará un fruto abundante en la vida espiritual de mis hermanas. Les bendigo, Padre. Te pido, Espíritu Santo, que traigas luz, que traigas instrucción en la vida práctica de ahora en adelante y que podamos utilizar estas armas poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Bendice el Cumín, bendice a tu sierva Oceanía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.